Carlos tiene 58 años, es periodista, escritor, político, es rosarino, es legislador provincial por el Frente Social y Popular de la provincia de Santa Fe y es conocido por sus investigaciones acerca del narcotráfico y de las mafias en su provincia. Es además un periodista que recorre permanentemente el país, muchos amigos de acá de Goya y de Perurría lo recuerdan, y quiero decir que para mí es un gusto especial, una especie de devolución, porque luego el primer lugar en el cual yo presenté mi libro sobre derechos humanos fuera de la provincia de Corrientes fue en Rosario, en una actividad que lo organizó Carlos del Frade, lo presentó Carlos del Frade, y que bueno, para mí es un gusto grande poder que Carlos presente hoy su libro. Lo que vamos a escuchar de Carlos hoy es la presentación de su libro sobre el caso Vicentín. Así que sin más, Carlos, te dejamos acá con todos los compañeros y compañeras. Le pido por favor que vuelvan a reiterar, les reitero que cierren sus micrófonos. Muchísimas gracias por la presentación. Es un gustazo estar acá con ustedes. Vamos a estar charlando en realidad del sueño colectivo inconcluso de la Argentina, aquello que supone vivir con gloria cuando encontremos en el trono de la vida cotidiana la noble igualdad, la vieja tarea inconclusa. Lo cierto es que Vicentín sintetiza tres de las grandes causas todavía no resueltas desde lo popular: la cuestión de los bancos, la cuestión de las tierras y la cuestión de los puertos. Tres temas que atraviesan la historia política argentina y que hoy además se abre en un abanico aún más grande cuando discutimos la posibilidad de recuperar el río Paraná a través de lo que significa la rescisión del contrato de la hidrovía, del dragado y balizamiento del Paraná. Es muy interesante porque además se cierran las decisiones sobre los puertos, sobre el mar, sobre el mar, la vieja discusión de la Argentina. Alguna vez hay que tener conciencia que allá en el siglo XIX, Inglaterra y Estados Unidos vieron de la independencia de las colonias inglesas en Estados Unidos en 1776, se juntaron para tomar Malvinas en 1833, y que después que eso anunciaba de alguna manera la jurisdicción del imperio sobre el mar Paraná, vino la guerra del Paraná, con lo que fue el combate de la Vuelta de Obligado el 20 de noviembre de 1845, y que después siguió con esos bergantines llegando hasta Paraguay, y en el regreso varios combates en donde vencimos a los imperios, a Francia e Inglaterra, el 4 de junio de 1846, en la angostura de Punta Quebracho, acá en el sur de la provincia de Santa Fe, en Puerto General San Martín, en donde hoy está nada más y nada menos que Cargill, facturando 300.000 pesos por minuto y no pagando un solo peso de ingreso bruto a la provincia de Santa Fe, en concepto. Esto forma parte de una idea política que se sintetiza en este presente. Vicentín es también el escándalo de las carnes, que terminó con el asesinato de Enzo Bordaberry el 23 de julio de 1935 en el Senado de la Nación. Marcaba que con una cuádruple contabilidad los frigoríficos le pagaban migajas al Estado argentino, absolutamente colonizado a través de sus ministerios de Hacienda y de Economía a favor de los frigoríficos ingleses, y que ahí no había ningún tipo de problema después para asesinar a un senador de la Nación como era Bordaberry. Aquello marcaba la colonización del Estado a favor de los grupos internacionales. Vicentín termina demostrando que el macrismo usó a esta empresa, a este consorcio de empresas, a este conglomerado de 26 empresas, lo usó como fugaducto. Y esto me parece que es interesante marcarlo. Y justamente la historia de Vicentín empieza en 1929, primero con un relato rosa, que es el relato oficial en donde Vicentín dice que los hermanos venidos de Italia, ubicados en el norte profundo de la provincia de Santa Fe, allí enfrente de Goya,
entre Reconquista y Avellaneda, fundan un almacén de ramos generales y crecen de manera vertiginosa. Esa es la historia rosa. Está la otra historia, la historia verdadera, esa historia que no se cuenta, o se cuenta con voz más baja, en donde se habla que Vicentín en realidad inició en aquel momento el gran negocio de la usura, de los préstamos, y empezó allí a aparecer después con el negocio de la desmotadora de algodón, para lo cual le vino muy bien la dictadura de Onganía a partir del 66, porque le regaló las tierras de algodón en el departamento Vera, que es el departamento más grande de los 19 departamentos que tiene la provincia de Santa Fe. Es el departamento central entre los tres del norte que se besan allí en el límite con la provincia del Chaco. Eso fue la década del 60. Allí Vicentín funda una empresa que es la que está ahora en el concurso preventivo de acreedores, Vicentín SAIC, Sociedad Anónima. Y durante el año 73, cuando nuestras juventudes adhieren fervorosamente a la idea de la revolución, porque allí hay un concepto del amor en el sentido político, en donde la suerte individual era mucho menos importante que la suerte colectiva, se daba la vida por el otro, y por eso el terrorismo de Estado significó el terror que tuvo el poder económico cuando las generaciones jóvenes se enamoraron de la palabra revolución para que justamente la felicidad sea socializada y no la propiedad privada del que la pueda comprar. Cuando eso sucedió, hubo una remoción de las burocracias sindicales en el Sindicato Aceitero de Reconquista, y cuando esto pasó en 1973, la patronal tomó nota, Vicentín tomó nota. Por eso en 1976, con la noche carnívora del terrorismo de Estado, Vicentín pasa a secuestrar a 22 trabajadores, 14 de ellos delegados de fábrica. El terrorismo de Estado lo iba a premiar a Vicentín, le iba a dar todas las posibilidades para comprar un puerto que tenía la empresa Duperial en el sur de la provincia, y por primera vez Vicentín accede al selecto grupo de las exportadoras de granos, que es nada más y nada menos que la principal arteria que alimenta el corazón de la economía argentina, que es la exportación de granos. Puerto de aguas profundas sobre el Paraná en San Lorenzo, gracias a la sangre derramada de los obreros, es lo que produce Vicentín. Y después de eso que sucedió en el año 1979, 3 años después, aparece Domingo Felipe Cavallo como presidente del Banco Central de la República Argentina para hacer que la deuda externa de Vicentín, aproximadamente en aquel momento de 3 millones de dólares, sea la deuda eterna de cada una de las personas que vivimos aquí, en estos atribulados arrabales del mundo, en estos amados y atribulados arrabales del mundo. Después, con la democracia, Vicentín empieza a disciplinar a los sectores políticos provinciales de cualquier signo político, para que tengan, entre otras cosas, lo que después Menem santificó prácticamente a partir de 1991, y es que las grandes exportadoras no le paguen a las provincias que le brindan el cielo, el aire, la tierra, los caminos, la educación, la salud, su gente, a cambio de nada. Se exporta y hay solamente declaración jurada de lo exportado, tal como hacían los frigoríficos ingleses allá en la década del 30. En el año 2001, Vicentín fuga 100 millones de dólares, y una vez más, la postal del Estado, bobo y cómplice, que termina pagando esos 100 millones de dólares fugados por Vicentín. En el año 2019, Vicentín se convierte en la empresa argentina de mayor caudal exportador del país. Alrededor de 40.000 millones de pesos de ganancia en el año 2019, y en ese año, 2019, en donde Vicentín termina siendo la empresa número 6 entre las 1000 empresas que más facturan en la Argentina, termina el año, el 4 de diciembre de 2019, declarándose en estrés financiero, que en buen romance significaba cesación de pagos. Un día antes, sin embargo, había vendido parte de sus acciones en la planta de molienda de cereal más importante del mundo, que es la planta Renova, que está en la zona de Timbúes, allí en el departamento San Lorenzo, sur de la provincia de Santa Fe, al grupo Glencore, un grupo que además ha sido demandado por violación a los derechos humanos y ambientales en distintos lugares del mundo, y se queda este grupo con el 66% de las acciones. Esos fueron 130 millones de dólares que le entraron a Vicentín, y que lamentablemente la FIP, la semana pasada, cuando le pidió al juez del concurso, al doctor Fabián Lorenzini, que le ayudara a investigar el destino de esos fondos, Lorenzini lamentablemente se negó a compartir esa información
dando la evidencia concreta que estaba trabajando más para construir impunidad que para construir justicia. Nosotros esta semana, con suerte, vamos a volver a entrevistar al doctor Lorenzini y le vamos a preguntar por qué esta jugada tan a favor de la empresa de manera tan monumental. Lo cierto es que allí aparece el misterio. Vicentín termina debiendo 1.350 millones de dólares hasta el día de hoy, siendo una empresa que llegaba a facturar hasta 200.000 pesos por minuto. ¿Cómo es posible? La explicación surge a través de las investigaciones penales, y lo más claro, y es lo que nosotros hacemos hincapié en el libro que acabamos de escribir y que yo supongo que en papel va a estar a partir de marzo, allí se explica con claridad que entre agosto del 2019 y enero del 2020, Vicentín saca del Banco Nación, saca del pueblo argentino, porque el Banco Nación sigue siendo el banco del pueblo argentino, saca 791 millones de dólares. 791 millones de dólares entre agosto del 2019 y enero del 2020. Y a través de 1.418 transferencias bancarias que se hacen a sí mismos, 8 de los directivos de Vicentín, ese dinero, 791 millones de dólares, van a parar a las cuentas personales de esos funcionarios de Vicentín, con la complicidad demostrada por la Justicia Federal de Buenos Aires y por la Justicia Provincial de la Ciudad de Rosario, con 19 directivos del Banco Central de la República Argentina, a cargo de Guido Sanleris en aquel momento, y a cargo también del Banco Nación en aquel momento con González Fraga a la cabeza. Es decir, una vez más, la matriz de la colonización de las herramientas del Estado a favor de la fuga de capitales y del robo al pueblo argentino que se había dado en la década del 30, que terminó con el asesinato de Enzo Bordaber en el Senado de la Nación, se repite ahora, con lo cual el fugaducto del macrismo terminó siendo la empresa Vicentín con 92 años de historia. Es muy interesante analizar que esa colonización que se da del Banco Central de la República Argentina, del Banco Nación, que permitió, entre otras cosas, ese crédito de 45.000 millones de dólares que hoy anunció el presidente de la Nación que va a ser investigado, tiene que ver claramente con lo que significa una asociación ilícita que para nosotros, sin lugar a dudas, estaba al frente del ingeniero Mauricio Macri, que debe responder ante la justicia por este fenomenal robo de 791 millones de dólares a través de Vicentín. Hoy, a días nada más del año del inicio del concurso preventivo de acreedores, que se va a cumplir ahora el 5 de marzo, esta semana, los productores, los trabajadores tienen muchísimas angustias. Vicentín es un grupo de 26 empresas, pero lamentablemente hay una madre de todas las mentiras que está en estos momentos en la justicia y que lo lleva adelante Lorenzini, el juez de concurso, cuando solamente pone en el concurso a Vicentín Saiz, solamente, que es aquella empresa que se fundó en la década del 60 y que empezó a vaciar sistemáticamente a partir del año 2015, sacándole acciones de las 26 empresas, sacándole dinero, sacándole todo, dejándolo prácticamente una cáscara vacía para que justamente se enfrentara un concurso preventivo de acreedores sin dinero suficiente para pagarle a los acreedores. Creemos que esto va destinado a la quiebra de esta empresa de Vicentín. Una vez más el Estado tendrá que ser bobo y cómplice, que es lo que quiere, por ejemplo, Diego Guelar, que es el actual vocero de Vicentín. Diego Guelar fue el embajador de Menem en Estados Unidos y fue el embajador de Macri en China, nada más y nada menos. Él es hoy el vocero de Vicentín. Por eso es tan importante detenernos a pensar que este proceso de Vicentín en realidad nos expresa una nueva etapa del desarrollo del capitalismo argentino, siempre viviendo del Estado. Desaparecedor en los años 70, fugador en los años 90, y ahora en la última etapa del capitalismo, durante el macrismo, en esa ferocidad que nos tocó, que se puso en evidencia el proyecto de la dictadura de reemplazar lo productivo por la timba financiera, la filosofía del casino, multiplicar el dinero por el dinero, en lugar de botas, con votos. Por eso es tan complejo hoy el panorama argentino, porque esto está más allá de las diferencias de algunas vocales. Allí lo que se expresó es una nueva etapa del capitalismo, que es justamente el capitalismo financiero, la transferencia, la fuga
hacia distintos lugares, a esos paraísos fiscales que son en realidad guaridas fiscales, como bien dice el fiscal Moreno de la Justicia Penal de la ciudad de Rosario. Así que Vicentín ha terminado siendo ese lugar de la nueva etapa del capitalismo argentino. Por eso nuestro libro se llama Vicentín, Desaparecedores y Fugadores, Capitalismo Argentino. Una marca de lo que significa esta idea de multiplicar el dinero por el dinero, subordinar la producción a la timba financiera, y en medio de eso entonces la gran pregunta: ¿qué hacemos nosotros frente a este panorama en donde Vicentín sintetiza 3 problemas estructurales no resueltos desde el campo popular? La identidad financiera, la de la dictadura, febrero de 1977. Eso permite, entre otras cosas, la colonización del Banco Central y del Banco Nación. No hemos podido construir una ley democrática para tener un sistema financiero a favor del pueblo, no en contra del pueblo. No hemos podido hacerlo. Vicentín se basa también en eso. Las tierras concentradas en pocas manos, los latifundios que forman parte de la realidad correntina, de la realidad santafesina, de la realidad de tantas provincias, sigue siendo hoy un tema intocable por distintos sectores políticos, y eso también está detrás de Vicentín, porque ¿de quién es la riqueza argentina si no es de los argentinos? Hoy eso que parece tan obvio termina siendo algo inusual. Hoy se garantiza más desde el Estado los negocios de los extranjeros que las necesidades del pueblo argentino que produce. El problema de la tierra es de los problemas evidentes. Y después esto que está en absoluto y pleno debate en la actualidad, los puertos. ¿De quiénes son los puertos? ¿De quién es el río Paraná? ¿De quién es el mar argentino? Todo esto está detrás del tema Vicentín. Cuando el 8 de junio del año pasado el presidente de la Nación anunció el proyecto de expropiación, sentimos felicidad, porque era la posibilidad de que el Estado retomara la idea de una empresa con mayoría estatal y con participación de trabajadores y productores, pero que sea nacional, para marcar una línea de lo que supone tratar de pensar que esas riquezas que se van por el Paraná y por el mar argentino queden en la Argentina. Lamentablemente, cuando el 20 de junio, cuando se cumplieron los 200 años de la muerte de Belgrano, lo volvieron a matar a Belgrano. Salieron con la bandera argentina simulando que era la bandera de Vicentín. Lo volvieron a matar a 200 años a Belgrano, porque en realidad lo que hicieron allí fue hacernos creer que la defensa de Vicentín era la defensa de lo nacional, cuando en realidad Vicentín se había convertido en otra cosa. Había que bancar eso. Era lógico que Reconquista y Avellaneda iban a salir a apoyar y a bancar una empresa en 90 años, pero nadie parece que se lo dijo al presidente. Y el presidente con toda honestidad dijo: creí que iban a salir a aplaudirme, y se deshace de esa idea madre de la expropiación. Nosotros seguimos insistiendo con la expropiación, porque sigue siendo lo más democrático llevar al Congreso de la Nación el proyecto de la expropiación de Vicentín para construir una empresa pública con mayoría estatal a partir de la deuda que tiene Vicentín con el Banco Nación, sumar a productores, sumar a los trabajadores, sumar a las cooperativas y tener un Estado ágil, vivo, nunca más bobo y cómplices, para realmente defender los intereses de la riqueza nacional para el pueblo argentino. Eso es y sigue siendo el ideal que nosotros tenemos, y seguimos peleando a partir de todo esto. Por eso para nosotros es fundamental este tipo de charla. Detrás de Vicentín está la gran cuestión nacional. ¿Jugamos para las grandes mayorías o somos cómplices silenciosos de lo que significa un saqueo que continúa desde la concentración y extranjerización de riquezas en pocas manos? Muchísimas gracias por la atención. Germán. Sí, ahí estoy. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tus palabras. Estamos esperando que los compañeros hagan sus preguntas, que elaboren algo. Mientras tanto, ¿cuál es la salida, no? O sea, ¿hay posibilidad de que el gobierno revierta nuevamente su posición y vaya hacia la expropiación? ¿O estamos ya entregados a que en manos del juez
a que se declare la quiebra y bueno, con la pérdida que significa para todos? En realidad yo creo que siempre hay tiempo porque además hay mucha necesidad de hacerlo, así que no me quiero resignar a que no haya ninguna legisladora que desde el punto de vista del Congreso presente el proyecto por más que no lo quiera hacer el Ejecutivo. Este es un proyecto legislativo, el proyecto de expropiación es un proyecto que algún senador, alguna diputada lo puede hacer en el Congreso de la Nación. Yo por eso le pido con mucha humildad, pero también con firmeza que lo presenten los legisladores, las legisladoras que están, porque me parece que es un paso muy, pero muy importante para no retroceder. Si no, vamos a volver a tener, insisto, un nuevo capítulo del Estado bobo y cómplice. La Argentina no va a recuperar ese dinero que lo mandaron a los paraísos fiscales. Y hoy ese dinero es imprescindible para que la Argentina no tenga tanto dolor su pueblo de estar soportando lo que fueron los efectos del saqueo planificado. Gracias. Jorge Luis, no te estoy viendo, pero bueno, si habilita tu micrófono y hace tu pregunta, por favor. Buenas noches. Usted menciona estas tres patas de lo que está pasando, que por un lado son los bancos, por otro lado son los puertos, por otro lado es la tierra. Se menciona siempre el tema de la ley de entidades financieras. Hay un micrófono abierto ahí. El tema de la ley de entidades financieras se menciona siempre. Y los que somos militantes políticos, los que somos sujetos políticos y el público en general, hablamos de eso, pero no sabemos bien qué es la ley de entidades financieras, qué posibilita, qué legaliza y cuál es el sentido de cambiar esa ley de entidades financieras, como siempre se le pide a nuestros gobiernos. Lo que la ley de entidades financieras hace es darle un poder prácticamente autónomo a los bancos por encima del interés nacional. Por eso no se puede intervenir y nacionalizar, por ejemplo, la cuestión bancaria como alguna vez se hizo con el peronismo, con el primer peronismo. Y eso fue realmente algo que nos llevó al 2001. Acuérdense lo que significó el 2001 y cómo los bancos, a pesar de terminar apedreados y con esas paredes que le hacían de lata alrededor de los bancos, después terminaron generando muchísimas ganancias. Hay una idea de que lo que había dicho Manuel Dorrego se terminó imponiendo. La aristocracia de los bancos terminó siendo mucho más poderosa que las necesidades de la gente que ponía el dinero en los bancos. Y eso es lo que permite la ley de entidades financieras, independizar a los bancos de las cuestiones políticas del momento de la Argentina. Jauretche alguna vez se había imaginado que el sistema bancario tenía que ver con la circulación, como hace el corazón, de la sangre que es el dinero del pueblo argentino, pero para que quede dentro del cuerpo del Estado argentino. Así lo había pensado Jauretche en economía y política. La ley de entidades financieras lo destruyó eso. La idea era que los bancos concentraran el dinero y lo podían llevar afuera, que es lo que realmente sucedió a partir del 77 con la ley de entidades financieras. Por eso es tan importante modificar esa ley y hacerla absolutamente democrática. Gracias, Carlos. No, Beto Gómez. Beto. Beto, ¿te fuiste? Bueno, mientras Beto se conecta, seguimos. ¿Estás, Beto? Estoy, pero me cortan. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Gracias, Carlos. Bueno, mi pregunta es más concreta en relación a los puertos. Mencionaste los puertos. Aparte de Vicentín, ¿quiénes son los que controlan los puertos sobre el río Paraná? Gracias. Hoy vamos a pensarlo así, el 75% de la exportación cerealera argentina es del sur de la provincia de Santa Fe. No es que esté la producción ahí, pero pasa por los puertos que están allí ubicados. Esos puertos son Dreyfus, Cargill, Bunge, Cofco, que es la
la empresa china, Glencore, que es este grupo norteamericano, suizo, inglés, que se quedó con todo lo que era Vicentín. Esos son los principales jugadores hoy que tiene el sistema oleaginoso exportador. Son los que manejan el río Paraná. Son los que además contrabandean, tienen puerto seco, hacen pasar por soja paraguaya lo que es la soja argentina para pagar menos impuestos y tener más ganancia y más devolución por la cuestión de las importaciones. Así que esas empresas son las que empezaron especialmente a hacerse muy fuertes en la Argentina, después de una resolución que tomó José Alfredo Martínez de Hoz en el año 1979, que fue la liquidación del monopolio de la Junta Nacional de Granos para la exportación. Eso comenzaba a ser el principio de la privatización. En 1986 ya se habilitaban las terminales portuarias que juntaban a las aceiteras de Córdoba y de Santa Fe, en lo que se denominó Terminal 6, una decisión de los gobiernos democráticos en los primeros años. Y después, cuando empieza el ciclo de las privatizaciones, en 1998 se privatiza el puerto de Rosario, el histórico puerto de Rosario, aquello que alguna vez Ariel Ramírez y Félix Luna le pusieron música y letra al Yo te saludo, capital de los cereales que te levantas junto al río Paraná. Eso se privatiza, se anula completamente, se le hace una huelga de 2 años, una huelga que tenía más que ver con los intereses empresariales que con los intereses obreros, se declara el puerto de Rosario puerto sucio y pasa todo por los puertos privados, y desde aquel momento hasta aquí comienza el proceso tremendo de extranjerización de las riquezas exportables. Así que esas son las principales terminales que hoy manejan los puertos. Pero ojo con esto, porque es muy importante decirlo. Los puertos son nuestros, ellos son inquilinos. Lo que pasa es que nos han colonizado de tal manera la cabeza que creemos que los dueños de los puertos son los inquilinos. No, los dueños somos nosotros. Por eso yo digo que tenemos la oportunidad histórica, no solamente de repensar la negociación del dragado y balizamiento del Paraná, esto que se llama hidrovía, porque también tenemos la posibilidad de repensar los puertos. Vamos a suponer que el Estado no tenga hoy dragas, barcos para hacer el balizamiento y todo eso. Pero tomémonos un tiempo para repensar cómo el Estado recupera soberanía de verdad para que gran parte de esa riqueza quede en la Argentina. Este es el gran desafío, por eso estamos proponiendo con alguna gente de distintos lugares del país postergar, aunque sea 3 meses, la renovación de la concesión de la llamada hidrovía para que se hagan asambleas populares en todas las provincias vinculadas con el río Paraná, para discutir en serio quién se queda con las riquezas argentinas, de quién es el río Paraná, de quiénes son los puertos. Son preguntas que necesariamente tenemos que trasladar al pueblo, porque es por ahí en donde o se soluciona la vida de la gente o se la empeora cada vez más. Gracias, Carlos. Te comento que desde Ateneo Liberación, que somos los que estamos organizando esto, acompañamos la propuesta que acabas de mencionar y hemos hecho presentaciones en ese sentido para que se postergue el famoso decreto. Ahora, el Rafa Vallejos quería preguntar. Rafa, estás con la palabra. Sí, gracias, Germán. Compañero, una consulta volviendo al tema Vicentín. Dado que este año también es un año electoral, siempre las electorales de medio término a nivel nacional nos fueron medio esquivas las últimas veces, nos fueron del todo fructíferas como uno planea. ¿Se tiene la capacidad para poder soportar un trasfondo y un sopapo político nuevamente, si es que el hablar de la expropiación nuevamente no nos puede llegar a jugar en vano y en contra con eso? Si bien la gran mayoría, yo creo que los 45, 46 participantes que estamos acá, coincidimos plenamente, como decía vos, compañero, que cuando salió la expropiación todo se sintió un alivio. Yo soy de Bellavista, conocemos lo que es la costa del Paraná y conocemos lo que es Vicentín y lo que significa para toda la región. Y que después el establishment financiero, económico, político y también mediático, que fue el que le dio el gran impulso y la gran manija para que eso tenga otro guión y tenga otra visibilidad, haga que pocos días después
de pedir la expropiación, se tenga que el gobierno nacional retrotraer y dar ese paso atrás que Alberto tan convencido lo dijo ese 8 de agosto, no me equivoco la fecha que había dicho, pidiendo la expropiación y después volverse el paso atrás. La consulta, ¿no será eso que tendría que articularse bien, pensarse bien y dar un buen marco y un buen golpe para que no tenga efectos contrarios? Sí, de hecho, en realidad, todo lo que vos recién reflexionabas en voz alta es lo que seguramente pensó Fernández, porque de hecho dijo eso el presidente. Y yo le creo que es un hombre muy honesto. Lo que sí digo es que es la historia la que se está jugando, no solamente la cuestión electoral. Se puede ganar o se puede perder, pero el tema es cómo jugamos para la historia. Esta es una oportunidad única. Sin poner un peso, poder recuperar los puertos, poder recuperar el dragado y balizamiento. ¿Por qué no jugar la carta? Si estamos para la historia. Ahora, si es por durar, por permanecer, yo tengo la sensación que van a ganar ellos, van a seguir ganando ellos aunque no lo intentemos. Porque fíjate la cuestión esta de negociar con el poder concentrado. Ellos son muy perversos. Por más que los dejes contentos, siempre piden más, porque en realidad lo que ellos están siempre por detrás es por la eliminación de lo que el peronismo hizo por única vez en la Argentina y en el mundo, que es lo que llaman ellos el costo argentino. El costo argentino son los derechos laborales, y lo quieren demoler. Desde el 55 en adelante lo quieren demoler. Entonces, frente a esa situación, a mí me da la sensación, especialmente porque casi todas las personas que estamos acá seguramente tenemos hijas, hijos. Nos jugamos la historia, la vida se pianta rápido. No veo la verdad que no le veo el mérito a especular con el resultado electoral. ¿Lo jugamos por la historia o somos en realidad una especie de comentarista de lo que pudo ser? Y me parece que no. Insisto, se pianta la vida. ¿Saben por qué les cuento esto? Porque yo hace 6 años se van a cumplir este año, y yo me morí, yo tuve muerte súbita. Y yo ahí aprendí que la vida de verdad se pianta rápido. Se pianta cuando no lo esperás. Entonces, especular con que estén las relaciones de fuerza dadas para generar eso, ¿quién te lo confirma eso? El otro día estaba pensando en medio del acto de lo que significaba la cuestión esta de la hidrovía, estaba muy cerquita de la fecha del nacimiento oficial de San Martín, el 25 de febrero. Entonces imagínense ustedes cuando San Martín comentó que quería cruzar los Andes, la montaña más alta del planeta Tierra, con 5.000 muchachos de 25 años que no habían cobrado un solo mango. Y el tipo decidió cruzar la montaña más alta de la Tierra y los convenció a los 5.000 pibes porque era un fenomenal líder político. Le habrán dicho, esperá que la correlación de fuerza dé. Negociemos con los chilenos, negociemos con los peruanos, negociemos con los españoles. Y no, el tipo cruzó los Andes. A mí me da la sensación que a veces hay que jugarse. La historia nos pasa rápidamente por arriba y después me parece que nos quedamos rumiando lo que pudimos haber hecho y no hicimos, esperando la correlación de fuerza. Pero es mi punto de vista nada más, y yo te agradezco, Rafael, que lo hayas preguntado. Simplemente, también como vos, pienso en voz alta. Porque, viste lo que pasó el otro día, te tiran bolsas mortuorias. Es el 55 y el 76 lo que te espera. No es joda. Entonces yo no sé si hay que ir con buenos modales. Gracias, Carlos. Totalmente, compañero. Totalmente. Gracias, Rafa. Gracias, Gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Gracias, Carlos.
En la línea editorial de lo que nosotros hacemos en nuestra revista coincidimos plenamente con vos en ese tema. No vaya a ser que temiendo perder por derecha terminemos perdiendo por izquierda los votos, a eso me refiero. Ahí el compañero Ricardo Martín quiere preguntar, por favor, compañero. No, antes de Alfredo, ¿no? Antes dijiste que había sacado dinero del Banco Nación entre, no me acuerdo, 2015 y el enero del 2020. Esto significa que después del 10 de diciembre Vicentín siguió sacando dinero del Banco Nación. Sí, sí. La suma... Así es, Ricardo, casi 100 millones de dólares más sacó. ¿Y eso? Pero además un dato te voy a dar, Ricardo, porque imagínate que leímos un montón de cosas nosotros. Y leímos que en abril del año 2019 ya el Banco Nación de Macri te estoy diciendo, en ese mismo Banco Nación de Macri, de González Fraga, ahí decían en abril del 2019, basta con Vicentín porque ya está en el punto 3, que es como de altamente peligroso, no le podemos seguir prestando plata. Y ahí fue cuando Macri ordena, siguen dando plata a Vicentín. Siguen dando y mucho. Claro, cientos de millones de dólares, estamos hablando de casi 1.000 millones de dólares, que además era guita del pueblo. Imagínate que eran en aquel momento 18.000 millones de pesos. El año pasado, el presidente anunció para las pymes, con un gran esfuerzo, que le iban a destinar 10.000 millones de pesos. Así que imagínate todo lo que se llevó Vicentín, toda la plata que se fugó Vicentín. No, eso me queda muy claro. Lo que me sorprende es que después del 10 de diciembre las nuevas autoridades le hayan dejado seguir retirando dinero. Lo primero que había que hacer era bloquear la cuenta. Claro, porque allí lo que había parecido es que Vicentín te pagaba algo, entonces te sacaba más, pero lo cierto es que hasta febrero del 2020 siguió retirando dinero del Banco Nación. Sí. Y eso que había análisis muy crítico, porque de hecho en febrero del 2020 ya sale el primer informe que hace Claudio Lozano, desde el directorio, diciendo todo lo irregular que había sido todo el procedimiento de los créditos a Vicentín. Lo más alevoso ocurre en noviembre del 2019. En noviembre del 2019 Vicentín recibe 26 créditos. Los días hábiles son 20 en noviembre. O sea que recibían crédito los sábados y los domingos y la única verificación era un mail. Era una cosa alevosa. Y yo cuento en el libro, porque es alevoso ese dato, el 26 de noviembre vienen 2 directivos de Vicentín, están filmados en la Cámara del Banco Nación, están solamente 37 minutos y se llevan 6 millones de dólares. Y yo siempre me pongo a pensar en mi mamá, en mi papá, en el caso de mi familia, cuánto demoramos por buscar el crédito para la casita propia del Banco Nación. Esto en 37 minutos se llevaban 6 millones de dólares. Eso es alevoso, evidentemente se usó Vicentín para fugar dinero. Eso es saqueo. Por eso decimos un fugaducto. Gracias, Carlos. Estamos apurando, ¿no? Porque sabemos que juega la canalla y bueno. Eso. Eso. Bueno, por eso le pido a los compañeros ir a la No, pero pregunta sin estamos bien. Tenemos como 11 minutos. Estamos bien. El compañero Albino creo que quiere hacer una pregunta. Germán. Sí, ¿quién habla? Carlos Casarino. Espera, Carlito, ya te doy tu turno. Bueno. Hola, Carlos. Seguimos por los turnos. Hola, Carlos. Hola, Albino. Realmente, muchas gracias. Muy clara tu exposición. Vicentín para mí es un caso muy sensible porque yo soy oriundo de Avellaneda, provincia de Santa Fe. Mira. Y viví oliendo el olor a molienda de algodón en la producción de aceite. Mi padre fue uno de los que, por allá en la década del 30, mi viejo de origen italiano, era uno de los pocos que entendía en ese momento de motores a vapor, los ayudó a montar la desmotadora. Y después,
como ocurría en aquellos tiempos, lo llevó a un hermano mío a trabajar a los 13 años, y este hermano mío después, a pesar de haber sido un personal jerárquico, él era supervisor de calderas y turbinas, lideró el movimiento de recuperación sindical en la década del 74, y como consecuencia de eso fue apresado, torturado y preso en Coronda durante casi 3 años. Mi hermano falleció hace algunos años, pero todo eso recuerdo lo tengo grabado en mi memoria de quiénes, y los conozco muy bien, quiénes son los vicentinos. Cada uno de los nombres que aparecen en los listados de los diarios, etcétera, los conozco, a muchos de ellos, entre ellos Beto Paduán, desde muy chico. De manera que es un tema muy sensible. Realmente, cuando el presidente tomó la decisión de expropiar, a mí me pareció de que evidentemente no estaban dadas las condiciones, porque fue muy prematuro. No se había juntado capital político para hacer eso, fuerza política. Evidentemente demostraba un gran desconocimiento de la idiosincrasia de lo que es Avellaneda y Reconquista. Totalmente. Fue una lástima, se perdió una gran oportunidad. Se tendría que haber hecho un trabajo de esclarecimiento previo y conseguir masa crítica política para poder tener la fuerza como para intervenir. Hoy ya hay mucho más conciencia de la gente, porque quedó a la luz de todo el mundo la estafa. Y yo lo que quería justamente era preguntarte, Carlos, si vos conocés la propuesta que apareció en los diarios de la semana pasada de un grupo de acreedores de Vicentín privado que proponen que el gobierno nuevamente intervenga y se haga cargo, y formar una especie de asociación, de directorio, sin los Vicentín. Una de las condiciones que proponen es que realmente la actual directiva de la empresa se haga a un lado, y formar un nuevo directorio con el Estado realmente, y con los acreedores y las cooperativas que son acreedoras, capitalizando, ¿no es cierto?, las acreencias. Es una propuesta interesante. ¿Qué conocés vos de eso y cuánta viabilidad tiene? Eso es lo que les propuso Guelar. Esa es la primera... Pues, digo Guelar, este hombre sí. de lo político de Vicentini. Esa propuesta la dio Guelar. Ah, Guelar. Con nosotros en el recinto de la legislatura, en diciembre pasado. Por eso me llama mucho la atención, porque en ningún momento se habla de cómo se devuelve el dinero. Es el mismo argumento que tiene Guelar. Guelar trajo a un estudio de abogacía de Buenos Aires, que es el tercer de los directores actuales que son interinos, en donde estos tipos vienen con una idea muy clara. No se habla más del pasado, nada menos que en la Argentina, no se habla más del pasado, sino del presente para adelante. Eso significa, no le pagamos a nadie. Pero como Vicentín tiene alrededor 30.000 personas en forma directa o indirecta, todo el mundo dice, bueno, mientras no me tiré 30.000 personas, una bomba de estallido social en la calle, es muy probable que mucha gente diga, bueno, dale, te perdonamos y seguí. Yo creo que ese es un nuevo capítulo de Estado bobo y cómplice. Y todo formato que incluya no hablar sobre cómo se le va a devolver la plata al pueblo argentino, a mí me deja muchas dudas. Yo entiendo el argumento, pero eso mismo había propuesto el gobierno el 8 de junio. Y lo del capital político, que yo puedo coincidir con lo que vos decís, Albino, sin embargo había algo más. Se sabía que iban a avanzar de forma contundente las investigaciones penales. Y por lo tanto había que aguantar el chubasco. Había que aguantar que te hicieran 20 Somos Vicentín.
que a la 21, a la 22, a la 25, la información penal iba a ser contundente como es ahora. Y la gente puede defender cualquier cosa, así sea del PRO, puede defender cualquier cosa, pero no va a defender a delincuente de guante blanco cuando quedaba claro que se habían llevado la plata y se la habían puesto en el bolsillo. Por supuesto. Entonces me parece que esas son cuestiones. Igual la propuesta esta hay que seguirla. Tengo miedo también por esos acreedores. Uno de esos acreedores es ACA. ACA no quiso nunca hablar con la Comisión de Seguimiento Vicentín que nosotros integramos en la Cámara de Diputados. El otro día lo vi al presidente de ACA hablando a favor una vez más de la extranjerización del dragado y balizamiento y de los puertos. Así que es nacional porque tiene el domicilio de su nacimiento en la Argentina, pero la cabeza de ACA es una cabeza que funciona como una multinacional. Así que, en todo caso, Albino, yo no te quiero desilusionar, ni mucho menos, yo soy un sempiterno optimista. Lo que sí creo que tienen que hablar con claridad. Que traigan la plata de los paraísos fiscales, de las guaridas fiscales, que le paguen al Banco Nación, a los productores, y después veamos cualquier cosa. Gracias, Carlos. Gracias, Albino. Perfecto, gracias. No, de nada. Tenemos todavía varias preguntas, varios compañeros levantando la mano. Dale. Les agradezco. Ahí, primero el compañero Papocho Juan Silva Casanova agradece, dice que es muy, muy didáctica tu explicación y pregunta dónde se puede adquirir el libro. Yo tengo entendido que el libro todavía no está en papel. En papel todavía no está, pero yo se los puedo mandar. Yo se los mando en Word. El libro va a ser grandote, me parece que va a salir grandote el libro. Pero se los mando en Word, yo no tengo ningún problema. Así lo difundo. Okay. Mi idea es que lo difundo. Dale, hacemos así, nosotros después lo difundimos. Tiene cosas muy interesantes. Perdón, Germán. Recién Albino. Perdón. Yo tengo el libro que Carlos ya me lo pasó. Ah, eso, viste, yo me imaginé. Bueno, está. Nosotros nos encargamos, seguimos adelante con las preguntas. Con la autorización de Carlos vamos a distribuir a aquellos que manifiesten interés. Sí, dale. Dale. Es del pueblo. Seguimos. Héctor Lino. Héctor, no te veo. Héctor, ¿no estás en pantalla? Hugo, seguimos con Hugo. Hugo quería preguntar. Sí, desde ya más que agradecido y comparto plenamente lo del compañero Carlos Delfrade. Y una reflexión, la ley de privatización de puertos, sí, en alguna manera, por ahí estoy equivocado, pero permitía que las provincias hicieran reserva. Y en la provincia de Buenos Aires, más allá que la figura de consorcios a veces uno no la comparte, quería preguntar dos cosas. ¿Qué papel desempeñó la provincia de Santa Fe con respecto al tema de las privatizaciones de Santa Fe, de los puertos de Santa Fe? Y si habría alguna posibilidad, más allá del tema de la expropiación de Vicentín, la cual comparto y comparto lo que decía el compañero Vallejo, si en este momento la legislatura de Santa Fe podría presentar, en función de esa ley de privatizaciones del 92, creo que fue, una reserva de derecho para precisamente manifestar al gobierno nacional con una ley provincial que Santa Fe estaría de acuerdo en la negociación esta de la nueva concesión del tema de los puertos. Y muchísimas gracias a los compañeros del Ateneo y por supuesto al compañero Delfrade. Es un problema, porque nosotros hace 5 años que estamos en la legislatura y presentamos varios proyectos de ley y han tenido un exitoso fracaso. El problema es político. Si vos no enamorás a los partidos mayoritarios de que vuelvan a recuperar la idiosincrasia rebelde, antisistema, nacional, popular de verdad, es bravo el tema. Pero bueno, pero más allá de eso, el tema es que la privatización acá en Santa Fe se hizo en 1998.
se privatizaron los puertos más importantes de la provincia y se privatizó el Banco Provincial. Para que te quede claro, el Banco Provincial se lo dimos a narcotraficantes, los hermanos Rom, que eran lavadores del narcotráfico. Por eso tenemos tanto narcotráfico hoy en la provincia de Santa Fe. Le dimos la logística a ellos. Fue tremendo eso. Y el puerto de Rosario, que era el más importante de todos, se lo dimos a los filipinos Dixie, que son los que vienen explotando el puerto de Buenos Aires desde hace décadas. A este lo destruyeron. Lo destruyeron. Estuvieron 2 años y supuestamente iban a exportar los autos que hacía la General Motors. Cuando se fueron, dijeron, exportaciones de autos 0. Nos tomaron el pelo, lo destruyeron a favor de los intereses de los puertos privados que estaban en Puerto San Martín, en San Lorenzo, en todo eso lugar. Así que lo que quedó fue que la provincia podía hacer entes autárquicos de control. El ENAPRO se llamaba, por ejemplo, ente autárquico del puerto Rosario, ente autárquico del puerto de Santa Fe, ente autárquico del puerto de Reconquista, por ejemplo. En el puerto de Reconquista, Vicentín se queda con el puerto de Reconquista en el año 98. En el año 2004 ya no había papeles. Desde el 2004 hasta el 2020 no hubo papeles. En Rosario también se queda Vicentín con Terminal Puerto Rosario. Desde el 2012 hasta hoy no hay papeles. Es decir, la provincia que debía quedarse con la autoridad de control, nunca controló. Distintos gobiernos estoy hablando, peronistas y socialistas. Así que nos queda poco realmente para hacer. Igualmente, cuando nosotros hacemos un proyecto de esto, se te ríen porque lo que te dicen es que no se puede, no hay dinero. Bueno, no hay dinero entre otras cosas porque hay un pacto fiscal del 91 en adelante que le prohíbe a las provincias cobrar ingresos brutos por exportación, lo cual es terrible, porque genera que después las provincias se endeuden con bancos extranjeros. Otra vez la perversa rueda de la deuda externa, que en la provincia se llama deuda pública, en las provincias se llama deuda pública. Así que sí, podemos presentar proyectos, pero al ser minoría fracasamos. Pero igualmente hay que intentarlo, hay que pelearlo. Así que me quedo con esa idea, hay que darle la vuelta, pero vamos a ver. Vamos a intentar todo. Gracias, Carlos. El compañero Perdón, hay que cruzar los Andes. Sí, claro, esa es la idea. Compañero José Salinas, por favor. Compañeros, si me habilitan. Héctor, Hola, José. Dino. Hola, José. José Salinas. Hola, ¿me escuchan? Sí, dale. Sí, bueno. Mirá, hoy el compañero presidente habló de iniciar acciones contra los que iniciaron la deuda. No sé si por analogía se puede tomar esto, lo de la deuda de Vicentín, por el tema de lo que inició el presidente en su mensaje. Eso es la primera lectura, digamos, porque es una deuda de carácter externo, porque es una fuga, digamos, de capital hacia el exterior. ¿Se puede tomar por analogía esto, Carlos? Sí, yo me ilusioné en el mismo sentido que vos, José. Yo no sé si se puede tomar en términos legales, pero lo vamos a hacer desde lo político. Yo ya pensé eso. Ya que el presidente habló de eso, vamos a recuperar la de Vicentín. Lo primero que pensé. Pero no creo que sea tan fácil de lo legal. Son cosas diferentes. Pero igualmente, como lo vamos a juzgar a Macri, ahí me sumo, porque ahí le podría decir, bueno, súmele la que se llevó con Vicentín. Correcto. Y segundo, el tema de el tema de recuperar Vicentín para el Estado, la cuestión de la deuda de Vicentín la asume el Estado, o sea, técnicamente, ¿cómo la implementamos? ¿Cómo se implementa eso, digamos, desde el punto de vista técnico? No, ahí lo que nosotros hablamos con Claudio Lozano, con Alcira Argumedo, es
que por la deuda que tiene Vicentín con el Estado, Vicentín le paga con las acciones. El Estado se hace socio mayoritario de Vicentín y no tiene que pagar nada. Ya de por sí, perdió. Entonces lo que queda claro es que en 4 meses recupera la plata, porque esa es la gran actividad que tenía Vicentín. Si vos ponés a trabajar a Vicentín, tal como venía laburando en el 2018, en 4 meses vos recuperás la plata. Por eso es tan importante. Pero bueno. Pero son decisiones políticas que hay que tomarlas. Totalmente, totalmente. Y ahí sería tan importante que, viste, los gobernadores jueguen, digan algo, pero tenemos gobernadores que mamita mía. Me inclino por nuestro gobernador del Chaco, que es uno de los que más claro la tiene. El otro día habló muy bien, sí. Hay que reconocer. Gracias, José, gracias, Carlos. Gracias. Recién no Vamos tenía con las Javier últimas levantando. dos, si puede ser. Dale, vamos a tratar de seleccionar. No, tenía Compañero, Javier, pero... Perdón, vamos a seguir el orden de acuerdo como pidieron la palabra. El compañero Javier había perdido la palabra, pero no lo estoy viendo. ¿Me permiten dentro de la... Por favor, que apaguen los micrófonos los compañeros. Por favor, apaguen los micrófonos. Hola, Javier habla. Dale, Javier. Mucho gusto, Sí. muy buena. Muy claro, y muy bueno, Pablo, por el que estamos participando. Una pregunta, Carlos. Hoy el presidente Alberto habló de la federalización del manejo del Paraná y Paraguay. ¿Cómo lo ves eso? ¿Es un poco repartir, abrir el juego a las provincias? Creo que sería más viable que por ahí el volver a una Junta Nacional de Granos, donde quizás el manejo sea un poco discutido, sería más factible de ser criticado. Al abrir el juego a las provincias, ver con el curso del Paraná y del Paraguay, me parece que políticamente sería más viable. ¿Vos cómo lo ves? Sí, si el rol de las provincias es protagónico, que discuta la letra de la nueva concesión, sí. Pero si solamente la provincia está para ser el que lleva la llave para que el que haga negocio sea la empresa privada, estamos en la misma. El tema es que, ¿qué tiene que hacer un gobernador? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? ¿Qué tiene que hacer la provincia? Tiene que garantizar que parte de la riqueza que sale de la tierra de la provincia se quede para la gente que vive en la provincia. Si eso no aparece, la cuestión federal termina siendo que la provincia es casi un decorado, como una ONG que participa para darle color de verosimilitud, color de distinción, color de cosa diferente. Pero en todo caso, yo por eso digo, el problema del federalismo es muy fuerte en la Argentina. Las provincias están simplemente para pedirle una tajada mayor que el gobierno anterior al gobierno nacional, o está para rediscutir cómo circula la riqueza en la Argentina. Es un problema serio, pero por supuesto que vamos con la situación que vos decís. Ahora, la provincia tiene que discutir esto, cuánto de la riqueza que aporta la provincia en relación a la riqueza que circula por el Paraná le queda para la gente de la provincia. Si eso está bien. Ahora, si no se discute eso, esa participación se diluye. Claro. Correcto. Por eso, claro. para mí hay que exigir que sea público el debate, que sea público. ¿Qué dice el gobierno de Corrientes? ¿Qué dice el gobierno de Santa Fe? ¿Qué dice el gobierno de Chaco? ¿Qué dice sobre esto? ¿Cómo vamos a participar? Gracias, Carlos. Gracias, decimos nosotros. Gracias, Carlos. Gracias, Javier. Carlos, tenemos 2 compañeros, los 2 últimos. O sea, te agregamos una pregunta. Dale. El compañero Carlos Casarini y el compañero Carlos Aranda. Vamos en ese orden, que pregunte Carlos Casarini y cierra Carlos Aranda. Dale.
Carlitos Casarino, por favor. Carlos. ¿Se me escucha ahí? Sí, dale. Sí. Bueno, ¿qué tal, Carlos? Tocayo. La verdad que congratulado por la exposición, totalmente de acuerdo. Yo soy profesor en historia, así que los ejemplos históricos me encantan. Y siempre yo reivindico tres hechos históricos a los cuales yo considero que fueron épicos. Vos los nombraste dos: el cruce de los Andes, la batalla de la Vuelta de Obligado, y yo digo la movilización del 17 de octubre de 1945. Y comparto y me preocupa todo el panorama que bien relataste, y agrego uno más, que es que también entró en crisis en nuestro sector, en el movimiento nacional y popular, está en crisis la representación, porque veo que hay representantes, nuestros representantes, no están convencidos de todas estas cosas para defender a los intereses de la patria y de la nación y del pueblo argentino, ¿no es cierto? Y yo siempre digo, Carlos, que el compromiso, por lo menos el mío, es con nuestros mártires. Yo jamás compartí ese dicho que veo que es muy común entre muchos compañeros, que acompaño hasta la puerta del cementerio. No, señor. Acá muchos compañeros tenemos tantos mártires que entraron al cementerio porque no supieron ni quisieron traicionar. Y por la memoria de ellos es que tenemos que jugarnos, y como vos dijiste, vale la pena. Por más que no sea, hay que especular en el resultado final. La vida es lucha, decía Perón, y si se renuncia a la lucha, se renuncia a la vida. Y ahí va una pregunta. Es muy nostálgico, es muy inocente la idea de un nuevo IAPI, de lo que fue el IAPI en ese primer gobierno peronista. Y gracias ya por tu atención. No, para nada es nostálgico, porque cuando vos estudiás Estados Unidos, Canadá, Suecia, Holanda, Bélgica, China, cuando estudiás, hoy el dueño del mundo es China. Y cuando vos estudiás toda la cuestión del comercio exterior y todo eso, es el IAPI. Es ese modelo. Así que, no, si hay algo que no es el IAPI, es una idea nostálgica. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. La última pregunta, Carlos Raúl Aranda, y después nosotros, cuando ya no lo tenemos más a Carlos, vamos a pasar todos los avisos. Carlos Aranda, tenés la palabra. Muchísimas gracias, Germán. Un gusto, Carlos. Mira, lo que quería es una preguntita, digamos, en relación a si podemos nosotros separar realmente el tema Vicentín del tema del Paraná, de vías navegables, de los puertos, del mar argentino. Me parece que es todo un combo sumamente intrincado, y tiene una fundamental y es sumamente trascendente, que ya lo vivimos por algo, la vuelta obligado, por algo Quebracho, en su momento, y lo que significó para nuestro país eso. Creo que en este momento, eso es como pregunta, digamos, si se puede separar, te decía. Y creo que acá es fundamental que la militancia haga su trabajo. Acá debemos todos y cada uno poner todo lo que hay que poner para lograr el decreto con el cual se pretenden hacer las cosas respecto a las vías navegables sea derogado, y que tengamos otra resolución, ¿no? Totalmente de acuerdo con vos. Dos cuestiones. Yo suelo decir que no se defiende aquello que no se quiere. Y solamente vos querés algo cuando lo conocés. Si conocés, querés. Si querés, defendés. Si no querés, no defendés. Así que claramente el tema Vicentín es el tema de la Argentina, es el tema de la traición de Urquiza, si querés. El proyecto de la Confederación era de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Y nosotros estamos en ese debate.
¿volvemos a plantear una Argentina de adentro para afuera o de nuevo las multinacionales hacen lo que quieren con nosotros? En eso estamos. Así que efectivamente no se pueden separar y efectivamente es una tarea militante. Y el militante tiene que volver a enamorarse de la idea de que la Argentina no es solamente la camiseta de la selección de fútbol. Bueno, gracias Carlos del Frade, por tu participación, muy buena, te aplaudimos y queremos tu palabra de cierre y que después vayas tranquilo a ver al canalla. Y no sé si tranquilo. No, tranquilo nunca, seguro. Pero gracias por compartir la pasión por la Argentina. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que nos hace ser lo que somos. Por algo ustedes se quedaron acá, por algo tuvieron familia acá, por algo se enamoraron acá. A mí me pasó lo mismo. No podríamos vivir en otro lugar. Lo que creo que hay que hacer todo lo necesario como para que sea nuestro de verdad. Así que nos vamos a seguir juntando. Muchísimas gracias.